Yo creo que cuando nacemos todos somos como una flor, radiantes, limpios y puros. Pero a veces llega el invierno y nos cerramos, nuestros pétalos se caen. Cada uno de nosotros tiene retos, heridas que sanar que están relacionadas con nuestra capacidad de apreciar los regalos de la vida. En mi caso, mi familia siempre unida se desintegró cuando tenía 12 años. Por diferentes situaciones, desde problemas maritales de mis padres, mis hermanos que habían madurado y emprendieron el vuelo por su camino, y la crisis económica de 1994. Me llevó a prácticamente estar solo, tener una adolescencia rebelde y descoyuntada, con algunos excesos, la fiesta, los amigos, relaciones cortas que en realidad disfrazaban mi necesidad de amar y ser amado. Bueno, en mi caso, mi historia empieza en un pueblito en España. Yo nací tras la pérdida trágica por parte de mis papás de su primer hijo, cuando él tenía 4 años. En medio de su dolor profunda, su desesperación, su depresión, la sociedad creyó que lo mejor era tener otro hijo para salir de ahí. Y así fue como me concebieron a mí, tratando de llenar un vacío que era completamente imposible. No había forma de que eso sucediese. Además, pues yo era especialmente sensible y tenía muchísimas preguntas respecto a los comportamientos humanos y a muchísimas cosas que yo no lograba entender. Y la verdad es que normalmente no eran resueltas ni respondidas por parte de los adultos. Además, había otro factor importante y era que tendía a la rebeldía cuando algo yo no estaba de acuerdo. Y en este caso me pasaba mucho en la escuela, donde la líder de la clase de mi salón, pues para mí era injusto su forma de mangonear, ¿no?, al grupo. Y yo prefería jugar con los niños en el recreo a fútbol o con niñas más pequeñas, pues hasta el punto de poco a poco convertirme en la rara y de alguna forma la rechazada dentro del grupo. Y con todo esto fui creciendo, llena todavía de preguntas. Fue que decidí elegir a estudiar psicología para empezar a comprender muchas de las cosas que yo sola no alcanzaba. En el trabajo, la felicidad no llegó como esperaba. Disfrazaba de responsabilidad laboral y de buenos resultados la profunda depresión que me acompañaba por dentro. De hecho, a escondidas de la sociedad que me admiraba, consumía alguna droga blanda con tal de sentirme un poquito mejor, de no hacerle frente a mi verdadera situación, pero no me podía engañar a mí mismo. Realmente deseaba encontrar mi camino, deseaba encontrar mi felicidad y sentirme satisfecho y pleno. Dentro de mis prácticas profesionales y de los trabajos que llegué a tener, pude experimentar en diferentes contextos, como los campos de refugiados saharauis, en comunidades marginadas en India o en España, con diferentes estratos de la sociedad, como los gitanos, drogadictos, entre otros. Y pude sentir una profunda impotencia sobre tantos y tantos problemas que existen, como la discriminación, la prostitución o los graves problemas medioambientales. Y esto me llevó a una reflexión profunda de qué realmente sirve y cómo yo realmente puedo contribuir en esta vida. En esa búsqueda conocí lo que son las ecoaldeas. Me parecía increíble que existiera un modelo de vida alternativo al que me había enseñado la sociedad, que pudieras estar en medio de la naturaleza para construir tu casa con tus manos, cultivar los alimentos, criar a tus propios hijos de forma alternativa, vivir hasta del trueque. Todo eso me parecía increíble, era tan distinto a lo que me habían enseñado.
y poco a poco, conforme más investigaba y estudiaba al respecto, me convencía de que ese sería el camino que me ayudaría a sanar mis heridas, el contacto con la naturaleza, dejar atrás esa vida, a pesar de que la gente me criticaba y me juzgaba cuando escuchaba mis planes de irme a vivir al bosque. Sin embargo, yo estaba convencido y tenía que hacerlo, tenía que sanarme, tenía que dar ese paso, costara lo que costara. Me di cuenta de que la educación iba a ser mi camino y que los niños que todavía están formándose y abiertos son la esperanza, son el futuro. En ese sentido también comprendí muy claramente que no había ninguna ONG, ninguna fundación, ningún proyecto social capaz de revertir el daño estructural existente. Y por otro lado, yo tenía la necesidad de seguir expandiendo mi mente, mi criterio, y para esto era muy importante salir de mi cultura y de lo conocido. Yo quería seguir también viajando y en este viaje decidí que el arte, que la música, que la creatividad y que la conciencia medioambiental serían mi eje, que es muy importante actuar localmente pensando globalmente. Así que cerré mi despacho, me quité la corbata y dije: construiré una ecoaldea, cultivaré mis alimentos, traeré voluntarios a la Sierra de Oaxaca para construir mi casa, aprenderé a que la producción no es lo importante, sino crear el ambiente que necesitas para incluso del trueque cubrir tus necesidades. Definitivamente, hacer todo ello fue el acto más grande de amor propio que pude haber desarrollado. Me di cuenta que antes no me amaba, y por eso tampoco podía amar a otras personas. Y bueno, cuando sané, entre los voluntarios llegó Carolina. Y me enamoré de ella, de su pasión, de su visión, de su compromiso por cambiar el mundo. Muchos ideales que sincronizaban con todo lo que yo estaba buscando. Y emprendimos el viaje. En esa etapa yo llevaba varios años viajando, especialmente por comunidades y por proyectos alternativos de educación, tratando de dejar las mayores semillas posibles. Fue que llegué hasta aquí, hasta estas montañas del sur de Oaxaca, en teoría por 15 días, lo que se convirtió en todo un plan de vida. Mi mente deseaba seguir viajando y continuar con la libertad que sentía y experimentaba, pero mi corazón ya había llegado a su destino. Cuando mi respaldo económico se había terminado en un par de años, me di cuenta que una vida alternativa también cuesta dinero y además me había vuelto padre. Tuve esa gran necesidad instintiva de proveer, de proteger a mi familia y de darles bienestar. Así que intenté de todo. Vendí artesanías de mis vecinas, inciensos. También intenté hacer una granja de lombrices para vender y comercializar su abono y las hortalizas. Me empleé en un proyecto de salud alternativa en la costa de Oaxaca y hasta empecé una casa de día para la tercera edad en Tepotzotlán junto con mi familia. Pero ninguna de esas opciones estaba realmente floreciendo como yo quería. Como madre, mis ideales ahora eran mucho más amplios y mi prioridad era cuidar de mis bebés, protegerlos. Sin embargo, en esa etapa se enfermaban muchísimo y el estar llenándolos de medicina me costaba muchísimo esfuerzo. Por otro lado, comprendí que una vida alternativa no está peleada con las comodidades y que yo quería proveerles de agua caliente, de seguridad, de cobijo, y para mí una de las cosas más importantes era que pudieran viajar a España a establecer vínculos y fortalecer lazos con su familia de allá, con sus abuelos. Sin embargo, nuestra realidad económica era completamente escasa, vivíamos completamente al día, y no veíamos la forma de que esas necesidades pudieran ser cubiertas. Mi socio Yusef conoció doTERRA al poco tiempo de asociarnos para crear la granja de lombricomposta y me invitó a participar, pero no le hice caso hasta después de todo un año, cuando más lo necesitábamos por nuestros bebés. De hecho, acepté recibir mi kit financiado y me platicaron el modelo de negocio para poder pagarlo.
me di cuenta que tan solo compartiendo el maravilloso beneficio del que me hablaban con otras 3 familias podría ser suficiente para cubrir mi deuda. Y además, si podía hacerlo con otras 3 familias cada semana, iba a igualar los ingresos que en ese momento teníamos para vivir, así que me pareció muy interesante. Yo recuerdo perfectamente el día que Osvaldo llegó con la cajita de aceites esenciales diciéndome que tenía un nuevo trabajo. Creo que ese era el tercero que en ese momento tenía a la par. Y bueno, yo la verdad he confiado siempre en él y desde la experiencia ha corroborado el que pueda confiar en él, en sus capacidades, es un compromiso. Además, para mí fue muy impresionante el empezar a usarlos y el darme cuenta de lo maravilloso que era el empoderamiento que sentíamos y el cambio a nivel del bienestar. En ese sentido, no, me hacía mucha ilusión pensar que iba a estar llegando pues estos frasquitos a la casa y con ciertos complementos económicos. Por otro lado, nos tomamos mucho tiempo en investigar la compañía, pues una cosa era compartirlo y otra cosa era dedicarnos plenamente, profesionalmente a esto. Y a medida en que la conocíamos más y más en su trasfondo, en sus valores, entendíamos que esos eran nuestros valores también. Y nos daba muchísima más ilusión y confianza el hacer de esto algo mucho más sólido. Cada uno de mis proyectos, como velitas, se iban apagando, mientras que doTERRA ardía como una hoguera. Era impresionante la facilidad con la que yo podía compartir algo que me entusiasmaba tanto como los beneficios que estábamos obteniendo en nuestra familia gracias a estos maravillosos regalos de la tierra. Y recuerdo que en una ocasión en los grupos de chat empezaron a compartir que se querían ir a la convención de Salt Lake City. A mí me parecía súper lejano eso, o sea, no tenía dinero ni para irme en autobús a la Ciudad de México, por lo tanto viajar a otro país como a una convención no estaba dentro de mis posibilidades. Sin embargo, se comunicó conmigo Daniela Romay, que en ese momento era líder plata y mi aspiración porque ganaba $1,000 y yo decía, con $1,000 al mes podríamos salir de todas nuestras preocupaciones, y me dijo que estaba cerca de ganarme el premio en efectivo si es que seguía inscribiendo o compartiendo con más personas como lo estaba haciendo hasta ese momento. Y eran $1,500 de premio. Así que me lo puse como una meta que fue alcanzada. Así viajé a la convención y fue muy emocionante. Fue una transformación por completo de mi visión de lo que era este proyecto. Regresé transformado. Ya no era un vendedor de aceites esenciales. Ahora era un asesor de bienestar y estaba convencido de que podría cambiar el mundo junto con doTERRA. Esto me hace recordar que tuvimos por más de 2 años el vidrio de nuestra camioneta roto y que lo tapábamos con cinta canela y cinta plástica, todo lo que podíamos, porque nunca nos sobraban 2,000 pesos para repararlo. Sin embargo, Osvaldo se iba a todos los eventos, retiros, todo lo que podía, invirtiendo pues un dinero que de alguna forma no teníamos. Y bueno, yo trataba lo más posible de confiar que esto era para bien. Y sí, cada vez que él llegaba, siempre llegaba irradiando de confianza y de seguridad que este era el camino por el cual podríamos manifestar nuestros sueños. En noviembre del 2016 hubo un evento de preapertura en la Ciudad de México. Y claro, yo tenía que ir porque iba a todo lo que me invitaban. Y ahí me enteré que si llegábamos al rango oro, podríamos convertirnos en fundadores del mercado. Y eso se convirtió en una nueva meta para la cabeza de Osvaldo, y que por medio del Club Diamante iba a poder viajar con esas facilidades por todo el país para poderlo lograr. Era algo bastante ambicioso y complejo en ese momento, lejano, y decidimos trasladarnos a la ciudad, una ciudad pequeña, costera, cercana, en Puerto Escondido, para no separarnos tanto, pues él viajaba muchísimo, dando normalmente 2 eventos al día. Eso fue realmente un sacrificio, porque yo ya tenía el proyecto de homeschooling activo aquí en la casa y la escuelita estaba ya en proceso de construcción.
Así que confiamos y lo hicimos. Sí, la verdad es que sacrificamos muchas cosas para alcanzar esa meta. El crecer duele. Finalmente, el salir adelante y romper la comodidad o seguir haciendo lo que es más fácil te deja estancado. Y en este caso, el llevarme a mi familia a la ciudad, el desvelarme hasta las madrugadas, el estar toda la semana dando eventos de ciudad en ciudad, era mucho trabajo. Pero la idea de no hacerlo dolía más. El poder alcanzar la libertad financiera. Y no me refiero al dinero, sino el poder realizar las cosas que eran importantes para nosotros tenía mucho más peso, mucho más significado que el precio que tenía que pagar para lograrlo. Cuando todo esto estaba pasando, yo tuve que dejar muy de lado mi verdadera pasión y muchos momentos yo estaba pensando en no seguir con la idea de la escuela. Osvaldo siempre me realineaba y me decía que debía de hacer eso que salía de mi corazón y que era algo profundo para mí y que era importante confiar en que se podría dar. El Centro de Aprendizaje Ananda, que es hoy una realidad, ha sido creado con nuestro esfuerzo, con los recursos humanos y económicos pocos que teníamos, con muchas otras manos y también con Healing Hands, que nos ha apoyado en varias ocasiones para crearlo. Y es un ejemplo del florecer de los sueños y cómo ese proceso, a veces lejano, sucede cuando no paramos de confiar y de hacer lo que verdaderamente podemos cada día. Para florecer, tenemos que trascender el miedo. El miedo fue creado como un mecanismo de defensa. Gracias a su existencia podemos sobrevivir y no arriesgarnos a tocar una serpiente venenosa, a caernos en un precipicio o manejar exceso de velocidad. Sin embargo, tiene una connotación errónea, porque a veces nos deja paralizados ante lo desconocido. ¿Para qué arriesgarnos cuando tienes lo que necesitas para seguir existiendo? El hecho de no tener 2,000 pesos para cambiar el vidrio roto del carro o el dinero para viajar a España no era una cuestión de vida o muerte. Sin embargo, como seres humanos nos distingue la autoconciencia, la posibilidad de elegir un propósito, seguir un camino que signifique algo para nosotros, más allá del sobrevivir, que nos dé un sentido, un legado y que podamos llevarlo a otros. Como seres humanos necesitamos un propósito. Y muchas veces lo vamos a encontrar un pasito después del miedo para descubrir que no pasaba nada. Al contrario, salir del confort nos convierte cada día en mejores seres humanos. Claro que me daba miedo cerrar mi despacho e irme a vivir al bosque sin ningún tipo de conocimiento al respecto. Pero me daba mucho más miedo quedarme donde estaba y tener una vida sin propósito. Sí, a mí me daba mucho miedo salir de las comunidades, salir de mi país, salir de todo lo conocido. Me daba mucho miedo enamorarme de Osvaldo y formar una familia aquí en medio de la nada, del otro lado del mundo. Pero la verdad es que al final me daba muchísimo más miedo no seguir mi corazón. Claro que me dio miedo endeudarme con mi primer kit de aceites esenciales, o ese miedo de compartir una gota con alguien y ser rechazado, el estarme equivocando de negocio, el sacar a mi familia de la sierra durante un tiempo y no arriesgarme por tal vez decirle a mi esposa que me había equivocado. Pero me daba más miedo no intentarlo, y lo logramos. Transformamos nuestra vida. Y cambiamos también la de miles de personas que creyeron en nosotros y en los regalos de la tierra. Es cierto, lo logramos. Ahora somos co-creadores del mundo que soñamos. Los valores y la utopía sigue siendo nuestra guía y del camino que queremos seguir recorriendo. Sin embargo, ahora somos mucho más libres. Nuestros hijos no consumen medicinas. La escuela es ya una realidad de la cual podemos saber que ahí va a seguir existiendo. Viajamos, podemos ir a España a conectar con los familiares de allá, hacemos seminarios, cursos, talleres y nos sentimos muy agradecidos por esta posibilidad y esta realidad.
Y lo mejor de todo es que después de un largo invierno florecemos. Brillamos como somos y queremos lo mismo para todos. Ese es el mayor regalo de una flor en la naturaleza, su belleza, sus colores, sus olores, su néctar, sus semillas que crean nuevas flores. Gracias, doTERRA. Y gracias a cada uno de los aceites esenciales que permitieron ese proceso de germinación en nuestro espíritu. Y gracias a todos ustedes por dejarnos ser testigos de su propio florecimiento. Gracias. Gracias.